A los llamados a ser escogidos, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más por acá su sierva Yolaide. Quería compartir con ustedes algo que me llamó la atención. ¿Por qué el Señor desechó el hijo mayor de Isaí, hermano del rey David? ¿Por qué él, siendo el primogénito, el Señor no lo escoge? Me llamaba la atención y me puse a estudiar la palabra de Dios y me puse a escudriñarla y a pedirle al Espíritu Santo que me diera el entendimiento. Y yo quisiera compartir con ustedes. El Señor acababa de desechar a Saúl, un rey que él también había escogido, Dios, porque a pesar de que el pueblo había sido quien había pedido rey, Dios le da las instrucciones a Samuel para que vaya hasta donde va a encontrar a aquel que Dios había escogido como rey. Pero Samuel fue desobediente, así que Dios lo desecha. Entonces manda el Señor nuevamente a Samuel a escoger un nuevo rey. Y llega Samuel y vamos a ver la historia, vamos a la palabra de Dios, vamos a leerla. Y yo quiero que tú veas lo que yo pude entender de las razones por las cuales el Señor desechó a Eliab. Vamos a la palabra de Dios en Primera de Samuel 16, donde comienza esta historia. Y la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, es decir, él es Samuel: de cierto, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, es decir, no mires su hermosura, no mires su aspecto físico, ni a lo grande de su estatura, porque al parecer era bien alto, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, al cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Mira como el mismo padre, como el mismo Isaí menospreciaba a David, porque lo veía pequeño, el menor, y no tenía ningún oficio importante al parecer. Un poquito más adelante vemos como parte de sus hijos estaban en el ejército de Saúl, imagínense, realizando una labor sumamente prestigiosa como lo es defender al pueblo de Israel de los enemigos. Pero David simplemente estaba cuidando ovejas. Fue menospreciado aún por su propio padre, que no presentó desde el principio a David para que pudiera tener la oportunidad de ser rey. Mas sin embargo, Dios, que lo ve todo y lo sabe todo y así lo predestina, veamos cómo sigue diciendo. Dice: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojo y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá.
Ahora vamos a el capítulo siguiente. Vamos al capítulo 17 de Primera de Samuel y vamos a ver la historia para que ustedes puedan captar todo lo que estaba pasando por detrás hasta que llegó el momento de participar Eliab, este hombre primogénito al cual Dios desechó, porque él veía su corazón, y veamos las razones por las cuales el Señor lo desecha. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se consagraron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acompañaron en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla para los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat. Creo que todos, aunque sea en caricaturas, hemos visto la historia de Goliat. De Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla. Y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Entonces dependía el pueblo de Israel de un solo hombre que venciera a este gigante, y estaban atemorizados. David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres, y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de los 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, aquel al que el Señor desechó; el segundo Abinadab, y el tercero Sama. Estos eran los 3 mayores. Imagínense, es como estar en el ejército de los Estados Unidos, en la marina, en la aviación. Es algo de prestigio. Y si lo traemos a esta época y pasase así en la actualidad, podría pensar el hombre que estos 3 marinos o militares de la aviación son prestigiosos en comparación con un hombre de campo que está cuidando el ganado, que está cuidando las ovejas. David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévaselo pronto al campamento a tus hermanos. Es decir,
Isaí puso a David a que le llevara comida a sus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están bien. Y toma prendas de ellos. O sea, como prueba, le pide prendas como prueba de sus vidas. Bien. Entonces, Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda. Quisiera resaltar estos detalles. Que David era un pastor de ovejas. Es esa alegoría que Jesucristo usa en la palabra de Dios para referirse a aquellos que están cuidando, porque esa es la labor de un pastor, es cuidar el rebaño. El pastor va detrás de las ovejas, pendiente de que no venga el lobo, un león, un oso o cualquier animal a querer comerse las ovejitas. Incluso si hay alguna ovejita que se dispersa, él está desde atrás cuidando y puede ver, se me fue uno. Y es allí donde está la alegoría de que él deja las 99 para ir por aquella número 1 que se fue, que se perdió y la trae de vuelta. Ese es el gran pastor, nuestro Señor Jesucristo. Y David, siendo un pastor con el corazón de Dios, sabemos que el gran pastor es nuestro Señor Jesucristo y que nosotros, todos los demás, hemos sido constituidos hermanos. Jesucristo, cuando habla de que no llamemos maestro o rabino a nadie aquí en la tierra, porque ciertamente Él es el maestro y Él es el rabino. Él es el Señor y Él es el pastor de las ovejas. Él dice, no hagáis esto porque vosotros sois hermanos. Así nos llama el Señor, hermanos. Y vamos a leer esta porción de la palabra de Dios en Mateo 23, para que tomemos el contexto de lo que Jesús enseñaba con respecto a que no nos hagamos maestros o rabinos los unos de los otros, ni queramos que nos llamen así, porque uno es el maestro y ese es el Cristo. Vamos a ir al contexto principal. Así que todo lo que os digan guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres. O sea, veamos esta característica. Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Vamos a resaltar esto aquí. Aman las primeras sillas en las sinagogas, es decir, los puestos más importantes, o digámoslo así, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí, es decir, maestro, maestro. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois, ¿cómo nos dice el Señor que somos? Hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Es decir, ya esto lo había compartido yo hace un par de enseñanzas, donde digo que no podemos llamar Padre así le dicen a los curas, ¿verdad? Padre, Padre. Aquí dice la palabra de Dios en Mateo 23, 9. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, aquí no está diciendo el que quiera ser el mayor, aquí dice el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido.
Y eso es lo que el Señor constituyó como iglesia. Hermanos, que los unos con los otros nos debemos exhortar, animar, reprender, enseñar, alimentar con la palabra de Dios, cuidar de los lobos disfrazados de ovejas que entran a la asamblea para robarse esas ovejitas o robarles la sana doctrina. Y por eso es que nosotros tenemos que estar velando, pendientes de nuestros hermanos. Entonces, veamos, el corazón de David fue dejar esas ovejitas con un guarda. Él no las dejó sola, él no las descuidó. Él dijo, yo voy a hacer lo que mi padre me está ordenando a hacer. Pero estas ovejitas, que son mi responsabilidad, que yo las estoy cuidando para que no venga un lobo a comérselas, yo las voy a dejar con alguien al cuidado. Quería resaltar eso. Entonces se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en el orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, es decir, con el ejército, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las escuchó David. Es decir, David deja esa comida que traía, los quesos, deja todo botado cuando ve este alboroto de los ejércitos que estaban uno frente a otro y sale Goliat en ese momento. Él va preocupado por sus hermanos porque él quería saber si estaban bien. Y pregunta por ellos, pero en ese momento pasa esto, que sale Goliat y dice las mismas palabras que ya había estado repitiendo durante 40 días. Entonces, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido y se adelanta para provocar a Israel? Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso? Es decir, incrédulo. Porque la incircuncisión no tiene que ver con el prepucio del hombre. La incircuncisión en la palabra de Dios tiene que ver con tener fe o no tener un corazón inclinado al Señor o no tenerlo. Entonces estos eran impíos, eran incrédulos y también eran incircuncisos en la carne. Para que provoque a los sigo leyendo, ¿quién es este incircunciso? Para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. Recordemos que David había sido ungido como rey en el capítulo anterior, delante de sus hermanos. Tú te puedes imaginar lo que en la cabeza de estos hermanos podría haber pasado cuando, siendo ellos más altos, quizás más hermosos, y perteneciendo ellos al ejército de Israel, gran prestigio, que hayan escogido a aquel pequeñito, porque según era de corta estatura, pastor de ovejas. Yo creo que por ahí hubo un crujir de dientes. Y miren cómo continuamos leyendo y vamos a llegar al momento cuando estos hermanos intervienen. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará con el hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab,
su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió la ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Entonces, primero lo cuestiona y le pregunta, o sea, como que, ¿qué vienes a hacer tú? O sea, el sentimiento que se ve aquí en estas palabras es: ¿quién eres tú? Eres un pastor de ovejas, ¿qué vienes a hacer aquí? Si aquí está es el ejército que puede combatir militarmente a los enemigos. Entonces, ¿a quién ha dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? O sea, ya él estaba prejuzgándolo, porque estaba juzgando el hecho de que él estaba allí, cuestionándole y anticipadamente calumniándolo, porque de cierta manera él dijo: ¿con quién has dejado las ovejas? O sea, para mí, que pensaba, las dejaste solas para venir aquí a mirar la batalla, porque es lo que le dice más adelante. Dice: yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Increíble, increíble, que para ver la batalla has venido. Y me recuerda las palabras de una persona hacia otra. Es que yo lo conozco, yo sé lo que tiene en sus pensamientos. Y muchas veces vemos estas actitudes, inclusive entre nosotros mismos, los hermanos de la fe, que queremos prejuzgar lo que otra persona con buena intención está haciendo, pero lo torcemos y lo vemos mal, porque de alguna manera está invadiendo nuestro territorio. Este Eliab dijo: perdí el reino, pero por lo menos me queda ir a la batalla y pelear por Israel. Pero era uno más de los cobardes de ese ejército que no se atrevía a darle pleito a Goliat. Pero David, siendo un hombre humilde y con un corazón similar al del Señor, pone a Dios por delante y su fe, sabiendo que el Dios Todopoderoso lo había escogido a él como rey. Pero esas no fueron sus pretensiones al llegar allí, porque él nunca usó, y no se ve en la palabra de Dios, el que él haya pretendido ser algo porque haya sido ungido como rey, sino más bien se resalta en todo esto en la fe de David. Pero se resalta también la envidia de Eliab, la mala intención y el querer hacer un prejuicio sobre David. Esta es la única parte donde el Señor habla de Eliab, el primogénito de Isaí, donde podemos ver actitudes que al Señor le desagrada. Mire, vamos a seguir leyendo. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? No es esto mero hablar. O sea, es como quiere decir: estás hablando por hablar, me estás calumniando. Es más o menos una expresión, me imagino, la frustración de David, que él iba a aportar, no a restar. Dice: y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras de David, que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él le hizo venir. Es decir, había alguien preocupado por qué es lo que pasará con este hombre que va a enfrentar al incircunciso de los filisteos.
Entonces por fin había alguien que se estaba animando por lo menos a preguntar, ¿qué van a hacer con la persona que venza a este hombre? Ya tenían 40 días esperando que alguien con valor, que no fuera un cobarde, fuera a enfrentar a este filisteo. Llegan esas palabras a Saúl y Saúl lo manda a llamar, pero lo que Saúl no se imaginaba jamás es que no era del ejército, no tenía la altura adecuada, era un muchacho apenas, y una vez más lo vuelven a menospreciar. Vamos a seguir leyendo para que lo veamos. Él lo hizo venir, Saúl lo hizo venir, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente, añadió David. Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Pero Saúl vistió a David con sus ropas, es decir, Saúl se quitó su armadura y viste a David con esas ropas, con esa armadura. Dice, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, es decir, esa armadura de incluso del rey, las arrojó. Escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco por pastoril, en el zurrón que traía, y tomó la honda en su mano y se fue hacia el filisteo. ¿Saben por qué él tomó 5 piedras? Él sabía que no iba a fallar, porque él sabía que Dios estaba con él. Pero si se levantaban los otros 4 hermanos de ese gigante Goliat, ahí tenía 4 piedras más para cada uno de ellos. Más adelante nosotros en la palabra de Dios nos encontramos con estos 4 hermanos gigantes, hermanos de este Goliat, filisteo. Dice, y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él, y hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Una vez más comprobamos que tenía dioses, pero no el Dios viviente. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar
para ir al encuentro de David. David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Reflexión: no prejuzguemos a la gente. Mira que el Señor aborrece esa actitud, y encontramos como el Señor aborrece a Saúl, y ciertamente Saúl tuvo esa misma actitud de envidia. Y con Eliab, que era el primogénito, el Señor, sin saber nosotros por qué lo había desechado en el capítulo 16, cuando llegamos al 17, encontramos las razones. Anticipadamente ya el Señor lo había desechado, porque el tiempo del Señor es eterno. Así que ya Él prevé las cosas y hasta así las permite. Por eso que la palabra de Dios es bella, es sabiduría. Yo te invito a que no menosprecies a aquellos hermanos que el Señor ha escogido para su gloria, porque no es con espada, no es con una jabalina, no es con una armadura física, es con el poder de Jehová de los ejércitos. Y cuando el Señor quiere usar a alguien, no tiene que ser ni el más bello ni el más alto, pero sí aquel que ha puesto su mirada y su fe en el Dios de los ejércitos, el Dios eterno. Espero hayas aprendido algo nuevo en esta enseñanza. Quise compartir un video corto. Quiero dejarte por acá mis composiciones musicales para que puedas deleitarte con mi música. Dios te bendiga grandemente. Y no te olvides de suscribirte a mi canal, de suscribirte a mis redes y de darle me gusta. Y comparte, que siempre va a ser una bendición para otros escuchar una historia bíblica y aprender su significado. Dios te bendiga.